Buenas tardes, en este video hablaremos sobre los mecanismos de defensa en donde explicaremos sus tipos, como la negación, represión, proyección, efectos psicológicos, formación reactiva, identificación, racionalización, desplazamiento y regresión. En cada uno de ellos profundizamos en sus efectos, además de su relación con las drogas y el sistema nervioso. Primero que nada, ¿qué son los mecanismos de defensa? Son las reacciones inconscientes que tenemos en situaciones emocionalmente difíciles de aceptar y que utiliza nuestro cerebro para intentar mantener nuestro equilibrio psicológico y evitar el sufrimiento o molestar que nos podría enfrentar esa realidad. Adoptamos estas estrategias psicológicas de manera inconsciente en situaciones muy diversas, como cuando creemos que nuestra identidad o sistema de creencia puede verse dañadas, como cuando adaptamos a una nueva realidad o nos supondría un gran esfuerzo psicológico, o también cuando emocionalmente estamos en una situación demasiado compleja o intensa para asumirla. A continuación hablaremos sobre los tipos de mecanismo de defensa. Número 1. La negación, la cual se da en situaciones en las que nos cuesta mucho aceptar un hecho o noticia, como el no ser correspondidos por la persona a la que amamos o la pérdida de un ser querido. Un ejemplo de eso sería la escena de esta película. No puedes mentir. Dime, marioneta, ¿dónde está Shrek? Bueno, yo no sé dónde no está. ¿Estás diciéndome que no sabes dónde está Shrek? No, sería inexacto suponer que no podría dejar de decir que no es casi parcialmente incorrecto. Sí sabes dónde está. Al contrario, definitivamente diría que rechazo la idea de que sea posible, con cierta falta de improbabilidad, ¡Basta! de que sepa o no sepa dónde a lo mejor no esté. Y si en verdad ahí no estuviera, y aunque no estuviera donde yo no sé que estaba, no significaría que no supiera con certeza dónde no está. ¡Basta! Shrek fue a buscar al heredero de la corona. Fue a buscar al heredero. Número 2. La represión, la cual actúa para que la persona olvide experiencias traumáticas para evitar contactar con pensamientos, recuerdos, impulsos o experiencias que consideramos vergonzosos, inaceptables o demasiado dolorosos. Nuestro cerebro, al rechazarlos, los vuelve inconscientes. Un ejemplo sería el caso de una persona que sufrió malos tratos durante su infancia. El recuerdo es tan traumático que queda reprimido o olvidado a nivel consciente para no tener que afrontar este suceso. Número 3. La proyección. A menudo no es más fácil identificar y tolerar ciertas emociones en los demás que en nosotros mismos. Cuando esto ocurre, puede darse el mecanismo de defensa de la proyección. Atribuimos nuestras propias emociones, pensamientos o deseos a otras personas. Por ejemplo, al estar haciendo un trabajo en equipo y no nos gusta nuestro trabajo, podemos ocultar este malestar inconscientemente para no tener que afrontar las emociones negativas que eso causaría reconocerlo. Y reaccionar expresando que son nuestros compañeros los que están a disgusto en nuestro equipo. Número 4. La regresión. Es cuando una persona se enfrenta a situaciones estresantes o desafiantes. Puede regresar a conductas infantiles. Un ejemplo de eso sería la escena de esta película. Me llamo Hedwig. Mis calcetines son rojos. Él ya está en camino. Él ya está en camino. ¿Quién? Alguien viene por ustedes y no les gustará. Es que ustedes hacen ruidos cuando duermen. ¿Quién es? Yo no puedo decirles. Pero les hace cosas feas a las personas y les va a hacer cosas feas a ustedes. Y tengo calcetines azules. ¿Dónde está su comida? ¿Y cuántos años tienes? 9. Número 5. El desplazamiento. Es cuando transferimos características, sentimientos o emociones de un objeto o persona a otro. Por ejemplo, en nuestra relación de pareja encontramos
carencias difíciles de identificar o abordar, y esperamos del otro una atención y cuidados que no recibimos o que no llegan de la manera que desearíamos. Es posible que traslademos este conflicto a cualquier situación rutinaria discutiendo por las tareas de la casa con una intensidad desmedida. Otro ejemplo sería cuando nos sentimos mal por algo y nos damos el capricho de comprarnos algo porque eso nos hace sentir mejor, aunque sea momentáneamente. Número 6. Racionalización, que es cuando pretendemos justificar situaciones o errores que hemos cometido con razones o argumentos supuestamente lógicos. Por ejemplo, una persona tiene la costumbre de siempre llegar tarde y entregar trabajos fuera de plazo, que en lugar de responsabilizarse y asumir que no sabe organizar su tiempo, empieza a buscar 1000 motivos que la puedan exculpar, como el tráfico, haber tenido una llamada de último momento, algún imprevisto, etc. Número 7. Formación reactiva o compensación, que es el cual se adopta de manera inconsciente para reprimir una conducta, actitud o emoción que nosotros mismos reprobamos, y consiste en adoptar la actitud contraria. Por ejemplo, en vez de contarle a tu pareja que has hecho algo malo que afecte su relación, la colmas de sorpresas y regalos con tal de no afrontar la realidad. Número 8. Identificación, que es la adopción inconsciente de características o actividades de otra persona, que a menudo se usa para reducir el dolor de la separación o la pérdida. Y un ejemplo de esto sería la escena de esta película. Cassie decided to wake up at 4 a.m. that morning to get ready for school. She needed to clear her head. And for those 3 hours she spent getting ready, she only thought about one thing. There was also something refreshing about the amount of time she was putting into herself. Out of sight, out of mind. She loved the ritual, the attention to detail, the anxiety and excitement she felt in her stomach. And even if Nate pretended not to notice her, it was her way of telling him that she was his. Wait, why? My class is why then? Anyway, back to where... Ahora hablaremos sobre la relación de los mecanismos de defensa con el sistema nervioso y las adicciones. Primero que nada, la adicción se describe como una enfermedad que dura toda la vida, que se caracteriza por la conducta de la búsqueda de las sustancias adictivas y consumo compulsivo. Además, se ha comprobado que el consumo de drogas tiene un efecto en el funcionamiento y estructura del sistema nervioso, ya que además de causar alteraciones en el ADN, cambios neuroquímicos y funcionales en el cerebro, pueden ser duraderas e inducir comportamientos que pueden llegar a poner en riesgo la vida de la persona que sufre la adicción. Cabe recalcar que en su mayoría estas adicciones derivan de la represión de sentimientos, ya que al reprimir emociones, estos se convierten en alguna forma en mecanismos de defensa, los cuales tienen el objetivo de protegerte de cualquier daño psicológico que te puedan ocasionar. Es por eso que la adicción se puede considerar un mecanismo de defensa para aquellas personas que se encuentran psicológicamente vulnerables. A continuación mostraremos las entrevistas realizadas a personas que se familiarizan con este tema. La primera entrevista es con la psicóloga Elizabeth Guerra. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Elizabeth Guerra Vázquez. Yo soy psicóloga clínica, egresada de CETIS Universidad. Tengo 43 años y me dedico actualmente a la consulta clínica de parejas, de familias, así como la docencia en algunas universidades
todo con las materias del área clínica principalmente. Tengo ya aproximadamente unos 15 años de haber egresado de la universidad, de CETIS Universidad, y pues desde el momento que comencé a estudiar me empezó a llamar mucho la atención justamente este tema de los mecanismos de defensa, que son las preguntas que justamente el día de hoy les estaré contestando, ¿no? Acerca de los mecanismos de defensa. ¿Qué piensas sobre los mecanismos de defensa? Bueno, nuestra psique, digamos que está dividida en 3 partes. No sé si ya alguna vez habrán escuchado de eso, que es la parte consciente, la parte inconsciente y la parte pues subconsciente, lo que se llama ello, yo y super yo. Bueno, los mecanismos de defensa vienen desde la parte inconsciente de nuestra psique. ¿Y qué quiere decir esto? Que cuando salen ante una situación que estamos viviendo, no los estamos pensando ni planeando, simplemente salen. Desde tu punto de vista, ¿cuál piensas que es su función? Como bien lo dice la palabra, un mecanismo para evitar ciertas situaciones, ¿no? Como ahorita les voy a explicar. ¿Cuál es la función de los mecanismos de defensa? Pues básicamente la función de los mecanismos de defensa es evitar la vergüenza, el miedo, el dolor, la culpa en algunas ocasiones. ¿Alguna vez has tenido algún paciente familiar que haya experimentado un mecanismo de defensa? Yo creo que todo mundo en algún momento hemos experimentado un mecanismo de defensa. ¿Cuál o cuáles identificaste? Existe el mecanismo de defensa de la negación, existe el mecanismo de defensa de la anulación, el mecanismo de defensa de la regresión, ¿sí? Y todos lo hemos vivido. Por ejemplo, les voy a poner uno de un ejemplo que posiblemente todos les ha pasado y otro de algún paciente. Imagínense ustedes que tienen un día muy pesado en la escuela, que van a la casa y van a su casa y de alguna forma pues su mamá los recibe con pues, la comida lista, con todo listo, ¿no? Y ustedes se sienten muy agotados emocionalmente y físicamente, aparte que a lo mejor les pasó algo en la escuela de que les fue mal en una nota o a lo mejor se pelearon con algún compañero o con la novia, no sé, ¿no? Entonces al llegar a la casa, después de comer, si es que pasan y primero comen, van a su cama, se meten a la mañana y luego van a su cama y se hacen bolita, así como en posición fetal, ¿sí? Ese es un mecanismo de defensa, ¿sí? En la cual se le llama regresión. ¿Por qué es una regresión? Y es física, obviamente. ¿Por qué? Porque estamos regresando al momento en el que estábamos dentro del vientre materno, ¿no? A nivel inconsciente, obviamente. ¿Por qué? Porque era un momento donde estábamos completamente a salvo, donde no nos dolía nada y donde nos sentíamos protegidos. Y en ese momento, ante las circunstancias quizá de las cosas que estén pasando alrededor, nos sentimos vulnerables y vamos a tener ese momento regresivo. Otro momento regresivo puede ser cuando te están regañando y que a lo mejor haces una pataleta, ¿sí? O sea, haces un chanclazo. ¿Por qué? Como un niño chiquito, ¿sí? Es un berrinche que estás haciendo y de alguna forma también estás regresándote a ese momento de la infancia donde te podías comportar así. Pero a lo mejor ahorita ya tienes 17 años o 15 o 14 y ya no te puedes comportar así. Sin embargo, la psique te envía ese como mecanismo de defensa como para abordar el momento y que te sientas más protegido, ¿no? Ahora, un mecanismo de defensa muy común y que lo hemos vivido con los pacientes. En el caso de los pacientes, por ejemplo, o de toda la gente, yo creo en general, el mecanismo de defensa de la negación es como de los más comunes. También el de la proyección. Ahorita les voy a explicar en qué consiste. La negación, imagínense que ustedes entregaron un trabajo muy bien hecho y que sienten que van a sacar un 9 o un 10, ¿no? Ese trabajo lo subieron a Blackboard o lo subieron a alguna plataforma y de repente ya entregan las calificaciones y te dicen que tiene 0, ¿sí? ¿Qué es lo primero que se nos viene a la mente? No puede ser. O sea, no puede ser, no puedo tener un 0. Y están negados a que tienen eso. ¿Por qué? Porque en ese momento te invade la desesperación, la frustración y no quieres llorar obviamente frente a tus compañeros. Entonces lo primero que se da es el negar la situación. A eso se le llama negación ante una situación muy estresante.